Pues como veníamos hablando ayer, íbamos de general a lo particular, en este caso hacia la joyería y las tendencias y todo lo que ya concierne al producto joyería y a nosotros como joyeros, ¿no? Hablamos de las macro tendencias que nos cuentan lo general, hacia dónde va el mercado, las apuestas, los temas, todo lo que está buscando el cliente y cómo nosotros podemos dar respuesta a estas necesidades que cada vez el mercado nos está poniendo enfrente, ¿no? También cómo nosotros somos conscientes respecto a la realidad y todo lo que está pasando y cómo nuestros productos, nuestra actividad económica, cómo todo lo que hacemos impacta de forma negativa o positiva sobre nuestro entorno y también cómo los temas se van centrando hacia la joyería. Vimos los puntos específicos eh, para trabajar respecto a las técnicas, tendencias en joyería y todo lo que queramos llevar a nuestras marcas. También hablamos sobre cómo las tendencias nos van a funcionar como una herramienta, no como una regla a seguir, sino como una herramienta que nos permite adaptar un producto, una idea a un mercado según sea nuestro interés, ¿no? Porque también hablamos sobre según sea el taller, si somos joyeros contemporáneos o joyeros de autor, o si tal vez tenemos otros intereses, las tendencias no van a aplicar, pero si nosotros tenemos un producto mucho más comercial enfocado a venta, digamos, como a una rotación muy grande de piezas y demás, pues las tendencias nos van a ayudar mucho para esto. Entonces, en este caso, empezamos específicamente con las tendencias en joyería y vemos como primer punto los aretes flecos planos. Los flecos y los aretes como tal con movimiento vienen desde hace mucho tiempo en tendencia, estamos hablando de casi 4 años donde vemos diferentes elementos de este estilo. Sin embargo, en este caso el arete fleco como tal se presenta en láminas con movimiento, pero también de gran formato, es decir, piezas que lleguen casi hasta el hombro o un poco más abajo del hombro. Eh, Precisamente podemos jugar tanto con geometrías, láminas, trefiles, demás en movimiento y con forma de colgantes, o también podemos jugar con composiciones y láminas martilladas, texturizadas en formas orgánicas y con movimiento rígido o también acompañado de otros elementos como piedras o demás, pero el arete fleco viene con muchísima fuerza para este año. Y de la misma línea del fleco también están los pendientes cascada, que en este caso es también formatos, gran formato, piezas que lleguen hasta el hombro, un poco más abajo. Sin embargo, el arete cascada lo que busca es un juego a través de composición de láminas, brillos, colores, piedras, todo lo que nos dé una sensación de movimiento, como también pueden ser piezas similares a los flecos, pero digamos, como articuladas en diferentes secciones, ¿no? También tenemos piezas modulares, tenemos piezas tipo módulo desigual, es decir, tenemos un arete largo que tiene una estructura específica con un arete de 3 o 4 cuerpos que se mueve diferente, ¿no? Y es jugar un poco con todo este concepto de movimiento a través de los materiales. Luego tenemos los aros, que como les decía, los aros son, creo que el protagonista para las tendencias 2021, y es el aro solo como producto, pero también como elemento unión de. Recuerden que el aro tiene una ventaja y es que pues, nos va a permitir ensamblar y poder hacer un match perfecto con otros materiales y otras técnicas que queramos incluir en nuestras piezas, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ver desde el aro sencillo o como el aro clásico que en algunos momentos usamos, que pues, o se usaron muchísimo como los melcochas, también vamos a ver aros entorchados, también vamos a ver láminas. El caso es que el aro viene con muchísima fuerza como elemento principal, pero también como complemento para alguna pieza mucho más grande. Luego tenemos una que son las cadenas con volumen ligero, es decir, piezas de gran formato, pero muy poco peso. Y en este vamos a ver los polímeros también aparecer. Sin embargo, está pensado para todo tipo de producto material que, como tal, se enfoque en el volumen, en la pieza protagónica y que su peso sea mínimo. ¿Listo? Esto también lo podemos aplicar tanto para collares, como estamos viendo en las imágenes, pero también pueden ser aretes, como puede estar en este caso, como también pueden ser pulseras, brazaletes, todo lo que necesitemos o lo que podamos, perdón, lograr a través de la técnica de las cadenas, pero con el añadido que sea ligero, ¿no?
tubos en este caso van a aplicar un montón, materiales de otro tipo, resinas, polímeros en general, y cómo podemos explorar mucho más allá todo esto. En este tipo de tendencias y en este tipo de productos vamos a tener de pronto un choque quienes seamos joyeros clásicos o consideremos que estemos dentro de esa discusión grande sobre si la joyería sigue siendo lo que tendíamos antes o el significado que hay respecto al material y la técnica, o si vamos a estar o si estamos más abiertos a explorar nuevas formas, nuevos materiales, y que sea más el concepto detrás el que nos va a llevar a la joya, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que pensarlo mucho y estar abiertos también al momento de ver. Recuerden que igual las tendencias no quiere decir que nosotros vayamos a aplicarlas en todo, sino que es decisión de nosotros encaminarnos por alguno de estos temas. Luego tenemos los anillos de mar y toda la línea marina que, como les digo, viene con muchísima fuerza. En este caso también lo vamos a ver en la de tendencias de piedras, que pues en la, específicamente en gemas vamos a hablar de las tendencias según la plataforma, pero obviamente no vamos a entrar en profundidad sobre los temas ya de composición de las piedras, materiales, cómo es todo eso, porque pues, hay gente especializada en eso que les puede ayudar mucho más, ¿no? Sin embargo, nosotros nos vamos a ir es por la línea de diseño y todo lo que viene en moda para responder desde las piedras preciosas. Y volviendo al tema entonces, el anillo de mar y todo el tema marino viene con muchísima fuerza. ¿Por qué razón? Porque en este caso, como estamos hablando de sostenibilidad y otros elementos importantes de la producción y el ecosistema, es cómo esto responde a... Ustedes saben que el mar es uno de los ecosistemas más golpeados por la sobreproducción, por un montón de temas que desde nosotros como sociedad no hemos podido llegar a regular, y pues al final el desecho termina siempre ahí, ¿no? Entonces es como todo esto y todo lo que está pasando en torno al océano, nosotros podemos a través de nuestros productos transmitirlo y contarlo. También por los colores, las estéticas, la estética que hay detrás y un montón de elementos donde vamos a ver las perlas, los ópalos también con muchísima fuerza. Y en este mismo tema, entonces viene una discusión muy interesante y es la que yo, pues la pregunta que les quería contar, les quería hacer desde ayer, que les dije, y era cómo nosotros en Aretes Tesoros de Mar vamos a buscar a través de la literalidad, puede ser en metal o en otros materiales, plasmar figuras o algún tipo de textura inspirado del océano, pero también como el polímero juega un papel importante aquí, porque estamos hablando que el mar está repleto de plástico en este momento, ¿no? Las playas, la basura, contaminación, todo lo que está afectando en este momento el océano, es como nosotros a partir de esto, esos materiales podemos usarlos como significado de cambio ante el mismo material que es el que está afectando el lugar, ¿no? Entonces es como hacemos toda esta estética marina a partir del plástico, pero el plástico precisamente es el que está afectando todo el ecosistema marino. Y ahí era donde, como les decía, ustedes creen, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar por Colombia o pues por otras zonas donde podemos ver el impacto ambiental, en este caso yo trabajo con muchas comunidades del Pacífico, donde ustedes van a ver poblaciones que junto a los ríos o junto a la playa, la cantidad de plásticos y basura es algo aterrador, y es como nosotros podemos ayudar en esto, ¿no? ¿Alguna vez se han puesto a pensar si hacemos una colección con joyas recicladas? Si es posible y si es factible y si a nivel mercado en Colombia se podrían vender joyas recicladas, hechas con plástico reciclado. Podría ser algo muy interesante y algo muy, muy fuerte para pensar y poder tenerlo en el radar, ¿no? Entonces, pues en este caso, Aretes Tesoros de Mar, volviendo ya al tema tendencia, es buscar cómo damos significado y contamos toda esta historia de los animales, fauna, flora, todo lo que existe detrás de y en torno al océano. Flecos y borlas extendidas. Entonces los flecos también vienen de tendencia desde hace muchísimo tiempo, como les estaba diciendo, creo que son más de 4 años, pero han ido evolucionando. En este caso vamos a encontrar, como les decía, el aro siempre como unión de la pieza que queremos poner como tal vez protagonista en nuestros diseños. Sin embargo, el fleco en este caso se
muta hacia telas, acompañado de perlas, de piedras, pero también cadenas. Y es como entonces el fleco ya no es el elemento del aro que está colgando, sino casi toda la pieza es la que va a estar unida y va a darnos una sensación de movimiento. ¿Listo? Luego tenemos el aro de cuenca artesanal. En este caso, vuelvo y les digo, el aro aparece como unión nuevamente, pero abriéndonos un poco más el panorama hacia el uso de otros materiales, ¿no? Entonces, en este caso, el vidrio, esmaltes, perlas, eh, todo tipo de elementos que podamos acompañar con el aro y que nos permitan una pieza multifuncional, como lo hablamos en un principio en las macro tendencias, que está al principio del poder usar un producto a través del tiempo, pero también un producto a través de los momentos que necesitemos y los diferentes espacios. O sea, si yo tengo un aro que me sirve para trabajar, como simplemente con quitar un elemento, el aro se puede volver, puede tener, o sea, puede ser totalmente resignificado, puede ser totalmente cambiado su objetivo, ¿no? Entonces puede que el aro me sirva para la oficina, simplemente le pongo un elemento, queda largo, ya me sirve para una fiesta, puede que le ponga algo más y me sirve para otro evento mucho más formal. Entonces todo esto va de la línea del aro y el aro artesanal como tal es buscar cómo a través de otras técnicas podemos complementar un accesorio. Luego pasamos a la pulsera de cuencas artesanales, muy de la línea de arriba, y es como nosotros a través del vidrio, del esmalte también nuevamente, de otro tipo de técnicas podemos darle más color, digamos como vida a las piezas, vida entendiéndose desde el color, no desde la estructura, porque muchas veces desde el diseño y la composición que nosotros logramos con el metal podemos dar esta sensación, ¿no? Pero pues es un poco acudir a otros materiales y abrir un poco el panorama respecto a todo lo que viene en materias primas. Luego pasamos a la cadena elevada. ¿Cuál es la diferencia con la anterior, que es la cadena ligera? En este caso es una cadena que sí va a pesar. Aquí como tal estamos buscando piezas contundentes, piezas grandes, con peso, cuyo principal objetivo es llamar la atención sobre los eslabones, las uniones y el diseño y la caída. Pero sigue teniendo total atención el broche. Recuerden que hablábamos en los puntos de acción que lo más importante en este caso con las cadenas es el tejido pasa a un segundo plano y volvemos a trabajar con todo lo que tenga que ver enfocado al broche. ¿Listo? También tenemos en tendencia todos los accesorios industriales y elementos que en algún momento fueron pensados para otra actividad, cómo pasa a nacer algo decorativo y cómo lo volvemos una joya también, ¿no? Mosquetones, pernos de seguridad, ganchos, todos esos elementos que pueden llegar a tener un significado completamente diferente para alguien, pero que a través del proceso y el trabajo de diseño y la composición lo podemos volver un accesorio o una joya. Como les digo, todo esto viene de la línea punk y de la línea de rebeldía ante lo que entendemos por joya y lo que era valioso para nosotros. Pero sí van a ver que en todos hay como una línea, hay un tema muy parecido, pues parecido, completamente acorde entre todos, y son los elementos colgando de ganchos. Y es que lo vamos a ver muy fuerte en toda la línea y estética punk en accesorios. Están las pulseras en T, que como les dije, la atención viene totalmente hacia el broche, ¿no? Hacia el sistema en T de bloqueo que están viendo acá. Y es como él pasa a tener una proporción mucho mayor respecto al resto de la pulsera de la pieza y puede tener colores diferentes que permitan resaltarlo, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de la cadena, el tejido como normalmente lo veíamos y el broche abajo, sino al revés. El broche arriba, el tejido abajo. Es el broche que queremos mostrar. Y esto lo podemos aplicar no solo en pulseras, sino también en collares. Luego de la línea, como les decía al principio en puntos de acción, estábamos hablando de un general, que son las cadenas, donde están los grandes formatos, el peso, el broche como protagonista, pero también otra línea, que son los colgantes, y es como la cadena pasa a ser un elemento visualmente mínimo en comparación al dije y que sea el centro total de atención. Obvio, teniendo unas características, y que en este caso estamos hablando de las esferas, como se acuerdan en uno de los temas que también vimos en temas y conceptos, la estética de esferas y todo lo que gira en torno a esto, en colgantes orbitales los vamos a usar como el elemento central,
con un significado específico, unas texturas específicas, un brillo y también un mensaje detrás. Luego pasamos a los aretes estructurales, que en este caso el arete estructural, perdón, está totalmente relacionado con algo que hablamos arriba en las macrotendencias, y era cómo logramos optimizar nuestra producción y a partir de un elemento o de un solo material podemos lograr un producto visualmente, digamos, como compuesto, es decir, que nosotros tal vez tengamos una o dos uniones, pero que la persona sienta que es una pieza totalmente armada a partir de muchos elementos, pero al final de cuentas es una sola estructura. En este caso son piezas que tienen nos dan una sensación de movimiento, nos hacen sentir que la pieza tal vez está articulada, pero en sí todas están rígidas, por eso es arete estructural, inspirado en arquitectura y en elementos que cuelgan, obviamente, pero como les digo, en estructuras grandes, de gran formato, casi hasta el hombro, pero que generan una sensación de movimiento a partir de su estructura y de su composición. ¿Listo? Y luego pasamos a las joyas combinadas. Entonces, en joyas combinadas encontramos cómo todos los materiales de los que estábamos hablando pueden llegar a caber en una misma pieza. Entonces, estamos hablando de metal, estamos hablando de resinas, estamos hablando de piedras, estamos hablando de todo lo que pues, podamos utilizar como maderas, perdón, como materiales para una joya, combinándolas con una pertinencia, obviamente, respecto al tema que estemos trabajando. No es poner por poner, no es coger todo lo que encontremos y lo armamos y sacamos una joya, sino que haya, como les decía, todo un desarrollo de diseño detrás, que al final logremos un producto totalmente acorde y adecuado, así tenga muchos materiales, colores y texturas en una misma pieza. ¿Listo? Sin embargo, aquí es, como les vuelvo a decir, como vuelvo y les digo, perdón, es invitar un poco a que abramos nuestro panorama respecto a los materiales y lo que vamos a entender como joya. Luego pasamos a los Kirchhoff orbitales. En este caso, los Kirchhoff normalmente los entendíamos por formatos pequeños. Aquí vienen a romper con esto y es como, a partir del tema esférico nuevamente, podemos lograr elementos o estructuras mucho más complejas y de gran volumen respecto a lo anterior. Ya no es solo algún elemento en la oreja, sino vamos a jugar con toda la oreja y van a ser casi que van a cubrirla por completo. Eso también lo van a ver en joyería masculina, pero con otro tipo de estética. Sin embargo, es la oreja la que va a empezar a tener total fuerza respecto a la proporción que manejábamos antes con los Kirchhoff. Aparece también la gota de cristal, como les digo, dentro de la línea marina también, una estética bastante relacionada con el fluido, con la gota, con el agua, también con colores y con formas marinas, corales y demás, que pues el vidrio nos va a permitirlo. Aquí hay que tener algo en cuenta y es que pues nosotros sabemos que en muchos procesos de trabajo en vidrio se utilizan metales o elementos que tal vez puedan llegar a tener un impacto con el medio ambiente, ¿no? En este caso es también invitando a cómo logramos nosotros evitar este tipo de procesos y poder acudir a otro tipo de formas o para lograr un acabado final en la pieza acorde a todo el concepto general de las tendencias que es la sostenibilidad. Luego pasamos a los anillos de metal fluido. En este caso, lo importante es, claro, que la pieza, como su nombre lo dice, parezca fluido, es decir, parezca que tenga un movimiento específico, tenga un montón de que la estructura nos lleve, nos haga sentir que está cayendo, que está goteando, que está fluyendo. Pero esto se va a lograr también a partir del acabado. En este caso, el plateado, como les venía diciendo también, con muchísima fuerza aparece y es el que va a ser protagonista en este tipo de estética. Listo, hasta aquí entonces las tendencias específicas en estructura para joyería, ¿no? Vamos a pasar entonces ahora a la joyería masculina. Luego de esto vamos a ver los materiales. Joyería masculina como tal lo incluimos en esta presentación. Normalmente no se había tenido en cuenta, sin embargo, pues por todo lo que está pasando y la importancia que vuelva a tener el accesorio, la joya en el hombre, vuelve a tenerlo, digo, es porque en algún momento fue muy importante y pues con el tiempo esto fue cambiando, pero que de nuevo vuelva a aparecer con fuerza, vimos totalmente pertinente y además que el aumento del mercado masculino en joyería
en Colombia también tiene una razón de ser para esta presentación. ¿Listo? Entonces, en este caso, joyería masculina, es importante tener varios elementos en cuenta. Si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar, me imagino que habrán algunos talleres que trabajen pues, específicamente con el mercado masculino, pero pues hay otros que no. Hay elementos importantes a tener en cuenta, como por ejemplo el tema y el detrás de. Si ustedes se van a dar cuenta, cuando tengan la oportunidad o sus conocidos que hayan trabajado con hombres, la joyería masculina siempre está buscando un significado y un mensaje detrás del elemento que vamos a comprar o vamos a adquirir. Y es como logramos identificarnos con una joya. No es comprar solo por comprar, sino porque queremos de pronto contar una historia a través de nuestro accesorio, ¿cierto? Es un poco más relacionado a la actividad que ellos tienen, al mensaje que quieran transmitir, pero sin embargo, pues también hay una línea donde nos enfocamos más en toda la parte estética. El caso es que vamos a hablar de anillos con sellos, que esto creo que es muy común en los hombres, donde vamos a tener escudos, nombres, letras, algún elemento que pues nos relacione con algo específicamente. Vamos a tener también, como les digo, la oreja va a aparecer de nuevo con mucha fuerza en el hombre, no tanto en aretes, sino más que todo en earcuff, pero complementado con elementos que nos van a dar una estética completamente punk, y en masculino lo vamos a ver. Las cadenas aquí también van a estar totalmente como centradas en el broche más que en el tejido, igual que en el anterior, solo que pues aquí los tejidos y la composición de la cadena va a cambiar un poco. ¿Listo? Entonces, en este caso, la primera son las pulseras rígidas. Esto es un básico en la joyería masculina. Estamos hablando de pulseras rígidas con acabados mate o tal vez con algún tipo de acabado hexagonal, algún trefil, algún elemento pues que también marque un poco la superficie de la pieza en cuanto a estructura, pero el acabado mate, ¿no? Pueden ser en negros o en plateados. Esto es un elemento entendido como algo muy elegante que también puede funcionar como algo casual. Entonces va un poco para estos dos, digamos, como nichos dentro del mercado masculino. Luego tenemos el anillo doble. Entonces los anillos dobles pensados en diferentes estructuras y también acabados, en fundición, en trefiles, en un montón de elementos rústicos, pero también completamente pulidos, que nos van a llevar nos van a dar una sensación de doble o triple, tipo manopla, y que, digamos, viene de toda la línea punk masculina. Vamos a tener en cuenta también las pulseras a partir de tejidos de cadenas. En este caso, pueden ser tejidos similares, como también pueden ser tejidos desiguales, es decir, que tengamos diferentes eslabones con formas y técnicas diferentes en una misma pieza, variando entre lo plateado y lo dorado. Luego tenemos, como les decía, los broches dimensionados y todo lo que va relacionado a las cadenas, que pues en los hombres viene con muchísima fuerza, pero siempre enfocándonos en el broche, ¿no? En el sistema de sujeción, que es el que nos va a llamar, el que va a estar al frente. Ya no va a estar escondido, sino va a estar al frente y va a estar llamando la atención de todo el mundo. ¿Listo? Tejidos también, como les digo, pasan a un segundo plano, sin embargo, son tejidos gruesos, son cadenas mucho más gruesas. El plateado va a ser el principal, pero pues vamos a encontrar también mates, vamos a encontrar también negros. Y aquí viene un tema muy interesante respecto a la joyería masculina, y es la reaparición de las perlas como accesorio masculino, ¿no? Entonces es como esta estética nos lleva al uso de perlas de diferentes tonos, pero también acompañados de diferentes elementos como metales, cristales, perlas de diferentes colores, cueros también, varios elementos que van a usar o que vamos a utilizar para decorar en collares y también en aretes, la estética masculina en este caso en joyería. El choker también aparece como collar en perlas para hombre, al igual que el collar largo, doble, también. Luego aparecen los colgantes con medallas o placas, que esto pues creo que esto es una estética bastante común. Puede que ahorita esté en tendencia, pero esto viene desde hace mucho
presente en la joyería masculina. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar mucho más en el estampe y en el sello, ¿no? En el símbolo que está en la chapa. Es decir, no es vender solo la chapa, sino, como les decía, el mensaje que hay plasmado en esta, con el cual se va a identificar nuestro cliente masculino y va a buscar cada vez más identificarse con su objeto y con lo que está comprando. También respondiendo a una es lo que estábamos viendo en las macro tendencias, algo específico, y es cómo nos identificamos y tenemos compras conscientes respecto a lo que queremos, ¿no? Los símbolos, muchas veces ustedes van a ver que hay personas cuyo trabajo tiene algún tipo de escudo y se sienten tan identificados que quieren llevar una joya que le pueda contar al mundo, que cada vez que lo vean sepan que ahí está, ¿no? En este caso yo he tenido la oportunidad de realizar joyas a masones y pues ellos tienen unos símbolos súper claros y específicos que tienen que tener unas medidas y unas características porque cada uno cambia. Entonces, por ejemplo, en este tipo de clientes ustedes van a ver que no es tanto el acabado de la pieza, sino es que el mensaje, el símbolo esté completamente sea completamente, digamos, como representación perfecta del original y que ellos puedan mostrarlo para transmitir a través de pues todo lo que hay detrás de de estos grupos, ¿no? Y los ear cuff irregulares en masculino, aquí ya mucho más centrado en estética punk, y si se van a dar cuenta, estos son unas nodrizas, por ejemplo, nodrizas, el gancho que utilizaban los punks como arete o accesorio. También lo vamos a ver en ear cuff, vamos a ver ear cuff irregulares en tamaño, también en acabados, martillados también, piezas irregulares que vamos a llevar a un volumen mucho mayor, ¿no? En este caso, este tipo de productos, hay algunos que sabemos pueden tener éxito a nivel mercado en Colombia, como puede que hayan otros que todavía no estamos preparados para esto. Por eso les digo que las tendencias nos van a llevar o nos van a hacer caer en cuenta de un montón de elementos y oportunidades que tenemos a nivel de diseño, pero también siendo realistas de si esto sí se va a poder vender o no en un mercado local, sea el lugar donde estén. Sin embargo, aquí para tener en cuenta, los circuitos irregulares son sobredimensionados, tienen formas orgánicas también, estamos hablando de elementos dobles, triples y pues donde el protagonista es toda la oreja. Ya no es solo el gancho acá, sino cómo logramos a partir de la composición de estos elementos una pieza que pueda, digamos, que abarcar toda la oreja. Luego los colgantes de seguridad, nodrizas, como les decía, los ganchos o elementos que cuelgan, pero a partir de esta estética que en su momento, pues la función de este era completamente diferente, pero que hoy aparece como accesorio que acompaña la estética masculina. Esto para tener en cuenta los sellos, los ganchos y todo lo que hemos hablado que está en tendencia, cómo puede ir colgando en un accesorio, cómo puede ser complemento de un aro o en este caso también complemento de un aro, pero acompañado también de una perla o de algún elemento que decore y le dé mayor fuerza al gancho, ¿no? Muchos acabados, como les digo, plateados y negros y mates en toda la estética, digamos, que está pensada hacia el hombre. Hasta aquí, entonces terminamos las tendencias masculinas para el 2021 y pasamos a los materiales. Entonces, como les decía, cada vez más nos vamos entrando y ya esta es la última parte de nuestra presentación, donde vamos a hablar sobre los materiales que están en este momento pensados para la joyería y los accesorios, acompañado mucho de toda la historia detrás y la narrativa que hay detrás de estos materiales y cómo pueden ser enlazados a la estética de una marca, de un taller y también a la historia que hay detrás de esta marca. Entonces, como primer punto tenemos los acabados de metal crudo e imperfectos. Como entonces las superficies, como lo vimos en las macro tendencias, ¿se acuerdan que había una que nos hablaba sobre las superficies irregulares? Pues en este caso los metales y para joyería estamos hablando de acabados imperfectos. ¿Cómo podemos usar, digamos, como piezas rústicas, oxidadas, antiguas, digamos, todo lo que queramos aplicarle a nuestra lámina, a nuestra pieza, a través de alguna técnica específica, de un martillado, de un burilado, de lo que ustedes consideren como técnica se pueda lograr, es para darle mayor fuerza al concepto que tengamos. Si ustedes están hablando de ganchos, de una estética punk, y vamos a irnos por esta línea, como la chapa o la superficie que queramos decorar o acompañar esta pieza, tiene que tener también
un diálogo similar, ¿no? Luego pasamos a los acanalados, que en este caso, tanto esféricos, tubos y demás, nos va a importar es esta forma acanalada que podemos darle a las piezas. Sea cual sea la técnica, es pensando en esta superficie de altos y bajos en una misma chapa o en el mismo tubo, ¿no? Y este que es muy interesante porque son los metales desgastados, mucho que ver con los acabados irregulares del primer tema que vimos, pero esto más llevado a la historia detrás del producto. Acuérdense que, resumen general, estamos hablando de vintage, de la historia, estábamos hablando de una macro tendencia que se llamaba Nuevos Mitos, que nos invitaba a ir a lugares diferentes, a conocer nuevos lugares, nuevas comunidades, nuevas historias que podamos llevar a un producto, pero también estamos hablando del tiempo y también estamos hablando de todo lo que hay detrás de una pieza antigua y cómo la idea no es ocultarlo, sino más bien aprovechar toda la estética de la pieza, de la historia y potenciar mucho más nuestro producto. ¿Listo? En este caso son piezas con acabados rústicos, martillados, oxidadas, donde la plata tiene mucha importancia porque precisamente una de las bellezas que tiene este material es que su envejecimiento da unos colores y una superficie, un acabado en general muy lindo, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Piezas con mensajes, piezas articuladas, pueden ser acompañadas entre piedras rústicas o piedras talladas o simplemente con láminas estampadas o cualquier tipo de elementos. Si ustedes van a darse cuenta, aquí, por ejemplo, hay un tomatillo antiguo, que es un elemento de la filigrana, ¿no? Luego pasamos a los metales retorcidos, que en este caso, pues los hilos entorchados, pero también los tubos con acabados de entorche y también el mismo hilo entorchado y el mismo, o sea, como logremos dar una textura que pueda aplicar y que pueda llevarnos a resaltar aún más, darnos esta sensación de tejido entrelazado, ¿no? Tanto en cadenas, como en accesorios, como en aretes, como en todos los elementos de la moda. No solo pensado a joyería, sino también accesorios de bolsos, gafas, tiaras y demás. Luego pasamos al metal distorsionado, que el metal distorsionado, al igual que las dos anteriores, está buscando que la superficie tenga un tipo de irregularidad, pero en este caso que nos dé una sensación de goteo, de caída, ¿no? De que la pieza se está derritiendo. Y es como esto lo logramos a partir de técnicas y pues de acabados específicos, acompañado de otros materiales. Pero es el metal como tal irregular y las superficies irregulares las que van a ser principalmente atractivas para este tipo de digamos, como de estética respecto a las tendencias. Muy de la línea anterior, el goteo y exudación, que este tiene todo que ver con el tema fantasmagoria de la macro tendencia que vimos antes, y es como nosotros, a partir de la rebeldía, del ir en contra de lo bello, lo lindo, como yo te hace poquito una palabra, dije lindo, qué es lindo y qué es bello para nosotros, ¿no? Para cada quien, ¿por qué decimos que una pieza es linda o no es linda? En este caso es porque si nosotros estropeamos una pieza, estropear también, porque pueden ser unos aretes de diamantes, puede ser una pieza completamente elaborada, determinada, que podamos recubrir con algún tipo de material que dé una sensación de goteo. ¿Qué pasa aquí? ¿La dañamos o no la dañamos? ¿Aumentamos su valor o no? Pero también, no solo desde esta estética rebelde, este ir en contra de, también aparece el goteo y la exudación desde la misma estructura de la pieza, cómo logramos que nuestras joyas den esta sensación a partir del trabajo del material, ¿no? Luego tenemos las estructuras irregulares, que esto está pensado, primero, pues son varios elementos con esto, ¿no? Materiales reciclados, cómo a partir de retazos y desperdicios podemos digamos que reutilizar, transformar y convertirlo en una pieza nueva, ¿listo? Pero cuya estructura, para evitar el usar uniones y el evitar usar otros elementos, podemos, digamos que en composición, podemos armarlo a partir de ese material y lograr una pieza única. Es decir, es una estructura de un material que podemos utilizar reciclado, pero que tenga la menor cantidad de elementos de uniones
y este tipo de procesos que puedan aumentar a nivel productivo y también a nivel de, en general, taller, gastos sobre la pieza. Luego tenemos la plata refinada, que como les estaba diciendo, la plata viene con mucha fuerza para las tendencias 2021 por toda la estética futurista que estamos manejando de un vintage, o sea, estamos hablando de la estética futurista que se tenía en los 70. Entonces, el plateado como principal, digamos, como material, también por la facilidad de trabajo que tiene, también por digamos que el tiempo de envejecimiento, como el color, cómo este envejecimiento sobre la plata puede darnos un mensaje aún más allá de la joya, como la plata, pues el oro también, pero la plata sobre todo nos permite entender la atemporalidad, ¿no? Como el tiempo sobre una pieza, por más que pase, va a estar ahí, simplemente vamos a ver su vejez, pero va a seguir a través del tiempo y cómo podemos utilizarlo en diferentes elementos. Y como lo hablamos al principio en la anterior charla, el evitar los baños dentro de todo el tema de sostenibilidad. Luego tenemos los ópalos, que los ópalos de la mano de toda la línea marina, que en algún momento hablamos, tienen muchísima relevancia, tanto en forma como también en colores. Entonces, si estamos hablando que el mar, el río, el agua, todo en general es el protagonista para este 2021, los ópalos nos van a dar unos colores específicos que nos van a llevar a este tipo de concepto mar, ¿no? Pero también tiene una ventaja y es que al tallar los ópalos, esas formas irregulares que tienen, nos van a permitir también jugar un poco con la estructura y la forma de la joya. Es decir, desde la misma piedra, al momento de engastarla, el diseño va a ser irregular y va a tener un punto añadido respecto a lo que sería la pieza, ¿no? Entonces es como el ópalo viene a reemplazar un montón de piedras y de lo que normalmente entenderíamos por alta joyería en cuanto a colores o lo llamativo de algo, ¿no? Ya no es el valor, sino es el color, pero que a la vez el color siempre ha estado, pero a la vez es la composición. Entonces es como el ópalo rompe con un montón de conceptos que se tenían sobre la joyería clásica. A nivel diseño nos va a obligar y nos va a llevar a explorar nuevas formas desde la composición y pues sus colores completamente en línea con todas las tendencias. Luego está la porcelana y la cerámica, obviamente esto como materiales naturales y pues como en temas de artesanía y técnicas como tal de abrir el, el campo de la joyería a otras técnicas, cómo pueden funcionar en unión con los accesorios, ¿no? En este caso vienen como complementos de, como les decía, el aro siempre va a ser la unión, el aro siempre va a ser el protagonista en las tendencias para poder mezclar otros materiales y otros elementos. Aquí como tal la porcelana y la cerámica tienen una ventaja que nos van a permitir lograr formas, colores, tal vez figuras que resalten aún más un accesorio que queramos trabajar y en unión con un material como el metal, en este caso en los aros, nos van a permitir lograr un ensamble perfecto en las piezas o desde la misma composición de piezas a través de la historia y la narrativa que hay detrás también de la porcelana y la cerámica. Luego el vidrio, que como lo pudieron ver en algunas tendencias arriba, el vidrio también aparece con mucha fuerza. Por temas de ecológicos y sostenibilidad, pues el vidrio se piensa como material reutilizable, también como podemos darle un significado nuevo a este producto a partir de él, volver a usar el material, sea en composición de goteo o relacionado con alguna estética específica al mar. Y aquí es donde viene lo más como relevante respecto a todo este tema de sostenibilidad y son los plásticos resignificados. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que he tenido la oportunidad de viajar bastante pues, por Colombia y por otras partes? Y en este caso, pues toda la experiencia que he tenido con el manejo de los plásticos y los residuos en el Pacífico colombiano es terrible porque pues obviamente el resultado no es muy bueno. Pero entonces es como nosotros podemos resignificar un producto detrás de todo este tema de la sostenibilidad, ¿no? Y es si este producto lo vamos a entender como joya o no. Ustedes consideran que si nosotros, por ejemplo, vamos a Tumaco en Nariño, y hacemos una recolecta de plásticos, que hay un montón para recolectar de las playas y como tal la ciudad, y logramos hacer una colección a partir de esos productos, estas piezas podrían llegar a ser usadas
¿Por quién? Por la reina Isabel, por ejemplo. ¿Ustedes se imaginan a la reina Isabel usando unos aretes reciclados de tumaco, de plástico de tumaco? ¿Sería posible o no? Pensémoslo, ¿no? Porque la idea es precisamente lograr que no solo desde el diseño, desde el producto como tal, sino también toda la historia que hay detrás, podamos entender esto como joya. Claro, como lo hablábamos antes, hay una fuerte discusión desde hace mucho tiempo respecto a esto, qué es joya, qué no es joya, que a partir con la aparición de la joyería contemporánea, pues precisamente toda esta discusión viene muy fuerte y cada vez se entra a discutir más con lo que entendemos por qué es bello, qué no es bello, qué es, a qué le decimos lindo, a qué le decimos feo, qué entendemos por joya y qué no, ¿cierto? Qué es más valioso? Si el material en sí, como venía siendo la joyería, la alta joyería, o si es el mensaje que hay detrás del producto. Entonces, mucho el plástico resignificado nos lleva a esto, ¿no? A pensar en cómo nuestros diseños, nuestros accesorios tienen también una responsabilidad detrás, pero nosotros también tenemos que educar al público. También nosotros tenemos que llegar a ese punto en el que tenemos que lograr empatarnos con el público y que no solo vean un producto reciclado, porque muchas veces pueden entender eso de esta forma. Yo he tenido la oportunidad de conocer talleres que trabajan con plástico reciclado y muchas veces los clientes dicen como, ah, eso es basura. Yo no me lo voy a poner porque pues es basura igual. Yo estoy buscando una joya, ¿no? Como puede pasar la persona que vaya directamente a buscar el producto reciclado porque sabe lo que hay detrás. Entonces, un poco es la invitación a pensarlo, cómo pueden llegar ustedes a aprovechar ese tipo de elementos y también cómo responder a todo esto, ¿no? Igual piénselo, si la reina Isabel podría llegar a usar unos aretes de tumaco, plástico de tumaco. Bueno, y aquí pasamos a las perlas, que como tal las perlas tienen vienen en tendencia ya desde hace muchos años, cada vez cambiando su significado. La perla es un producto, es una pieza que se ha entendido siempre en joyería, pues en alta joyería para mujeres de cierto rango de edad y para ciertos eventos específicos. Sin embargo, la perla desde hace rato viene cambiando su significado, cada vez más juvenil, cada vez más aplicado a otro tipo de momentos, de eventos, de personas, pero que este año, o sea, para el 20 y para el 21 está pensado como algo totalmente juvenil y de tendencia en movimiento total. Relacionado con el mar, obviamente, las perlas las entendemos como un accesorio visto en gran formato, llegando hasta el hombro, con juegos y acompañado de diferentes piedras preciosas además, donde ya no solo vamos a hablar de la perla, sino la perla acompañada de muchos elementos. Pueden ser collares, pueden ser otros materiales, pueden ser chokers con cristales con perlas, puede ser en composición de estructura grande con movimiento esférico, como estamos viendo acá arriba, o simplemente puede ser para otro tipo de accesorios, ¿no? Bolsos, tiaras, gafas. O sea, la perla viene con una fuerza grandísima en todo digamos, como el ámbito de moda joyería y cambiando cada vez más su significado, ya no entendiéndolo y ubicándolo en un espacio específico y a un cliente específico, sino cada vez rompiendo con todo esto, ¿no? Como puede ser juvenil, como también puede ser algo serio, como también puede ser algo para una persona de edad, ¿no? Y hasta aquí los materiales. Entonces, esta ya es la última parte, es una parte donde vamos a ver las siluetas de los productos. En WGSN siempre ellos nos brindan unas siluetas donde nos van a mostrar como las figuras de lo que estamos hablando y el peso en temas de boceto de las piezas, ¿no? Entonces, como las siluetas nos van a contar que estamos hablando de collares, de elementos, primero de collares, donde el broche va a ser el principal, el tejido pasa a un nivel secundario, vamos a ver uniones de materiales, donde vamos a ver perlas con cadenas, pero también vamos a ver todo el tema marino inspirado y que nos va a llevar a un producto en la línea de tendencias. Como vamos a ver las cadenas, los eslabones, las uniones, los aretes estructurales, aretes de cuencas, ganchos, el aro siempre presente, como les digo, como elemento complemento, es decir, el aro el protagonista con un montón de elementos que podemos aprovechar para acompañarlo. Las siluetas de los anillos, anillos dobles, anillos con acabados rústicos, engastes cabujón, que esto lo vamos a ver ahorita en la presentación de gemas, que pues va mucho por esta línea, cadenas, aros y aros melcocha y demás.
Entonces, esta última parte como tal, lo que nos va a mostrar son las siluetas y las estructuras en general de lo que se está trabajando desde las tendencias y lo que vemos relevante en este momento. En este caso, broches en T, los ganchos, como les decía el protagonista en la pieza, ya no está el gancho detrás, sino el gancho va a estar al frente, y muchas veces ni siquiera va a ser el elemento de sujeción, sino va a ser es un complemento de, es decir, yo estoy sosteniendo la cadena de este lado, pero pues también tengo otro acá y también tengo otro que está colgando abajo, ¿no? Los circos sobredimensionados y las medallas en joyería masculina, al igual que los acabados irregulares y también relacionados con temas marinos. Entonces, hasta aquí termina nuestra presentación de tendencias. Entonces, vamos a pasar a la presentación de gemas. ¿Listo? Lina, no sé si hasta el momento tengamos alguna pregunta para poder compartir, o si hay muchas. Sí, hay unas cuantas. Antes de seguir para que no se mezclen un poquito. Bueno, vamos con la primera. Los caracoles, la idea es que nosotros vamos a inspirarnos en las formas, Juan Pablo, en todo lo que sea relacionado con el mar. La arena se puede usar, la espuma, todo lo que tenga relación con el océano y el mar. Sin embargo, no hay que usar elementos naturales, sino es nosotros lograr a partir de materiales específicos imitar, no usarlos, porque esto también tiene un tema de sostenibilidad bastante fuerte, y es el aprovechamiento de las conchas. Ustedes saben que ellas juegan un rol específico en los ecosistemas y no se pueden tomar de ahí. Pero la literalidad en este caso no está tan mal. La idea no sería hacerlo literal, que podamos inspirarnos en formas y en figuras y demás, colores, pero también es válido. Pues si vimos en algunos temas de las tendencias se usan piezas específicas representando animales o acabados del mar. Listo, los ganchos y los mosquetones, ¿no? Pues esto más está pensado es como en estética industrial y es como estos accesorios pasan a ser pues relevantes en cuanto a, primero, chocamos contra la estética de lo que entendemos por joya y pues hasta el momento no estábamos pensando en un mosquetón como arete, pero que ahora sí, ¿no? Pero resulta que el mosquetón además está hecho en plata o está hecho en oro y además puede que tenga una piedra preciosa engastada, ¿no? Entonces es un poco es como la dinámica de ir en contra de, esto es de la línea de fantasmagoria que precisamente Juan Pablo, si mal no estoy, ayer me preguntó que pues este tema le interesaba bastante, entonces precisamente como a partir de estos elementos que están pensados para una industria específica, tema industrial, tema productivo, tema de seguridad, también va a pasar a jugar en la línea de accesorios. David, gracias, lo mismo. Pues dependiendo de lo que estemos interesados, Juan Pablo, si estamos hablando de joyería masculina, el mate es completamente pertinente en plateados, pero también vimos como texturas de goteo, también vimos otro tipo de los pendientes orbitales donde la plata se utiliza brillante, y es más, entre más brillante y perfecto esté el acabado, mejor, porque es la que nos va a dar esa sensación, ¿no? Según lo que estemos interesados, también puede aplicar. Gladys, gracias. Pues sería interesante verlo, ¿no? Listo, sí, es cierto. Gracias, Adri. Muchas gracias. Bueno, aquí en este caso sí, digamos que en tema de precios respecto a las piedras no te podría responder, pero sí te podría decir que hay precisamente técnicas que podrían llegar a lograr un acabado similar en colores y demás. Sin embargo, pues yo optaría por esmaltes o por pátinas, pero tenemos dos problemas. Primero, el esmalte puede llegar a ser igual de costoso según sea el proceso y el tipo de esmalte que estés utilizando. Y las pátinas, pues también tenemos un problema y es que acuérdense que la idea es que nuestros productos tengan el menor impacto posible respecto a lo que estamos haciendo en nuestro proceso productivo. Pero pues tú puedes lograrlo de otras formas, ¿no? También. Eso que estás diciéndome, además, lo pongo sobre la mesa porque lo vamos a ver ahorita en las gemas, es la discusión grande sobre las tendencias en gemas y es lo natural y lo artificial.
Entonces es una pelea muy fuerte que en este momento se está hablando sobre qué es más valioso para la joyería y qué es más importante, si una piedra natural o una piedra sintética. Entonces, pues, ahorita podemos hablar más de eso. Gracias. Tejidos talares en Yuki, tenemos un concepto sin género que aprendimos para Colombia. ¿Cómo es un concepto así? Manejado todas estas técnicas para hombres como para mujeres, pero con poco feminidad. Andrés, ¿cómo estás? En este caso, pues bueno, respecto a este tema, yo creo que podríamos hablarlo mucho más a fondo después de la presentación, porque esto sería más acorde a una asesoría puntual. Sin embargo, aquí hay que hacer todo un estudio detrás de mercado y de qué tan bueno es este producto, si ya, se ha intentado vender o no, si ustedes son los primeros o no, y cómo a partir de esta técnica podemos lograr un producto o un diseño que nos sea mucho más comercial. Pero creo que esto lo podemos discutir mejor más adelante. Gracias, Magda. Así es, Paola, exacto. Esa es la idea. Pero tengan en cuenta que hay Oscar, sinceramente, en qué tipo de maderas, no soy experto en maderas, no podría recomendarte una específica, pero sí sé que hay muchos talleres que nos podrían ayudar a responder esto de pronto, que trabajan con madera. Entonces, digamos, en Bogotá tenemos varios talleres que trabajan joyería con madera, incrustaciones y demás, ellos te pueden responder esto, entonces en cualquier momento podemos ponerlos en contacto. Pipe nos cuenta que se consiguen lotes de ópalo en buen precio. Gracias. Eso es, digamos, un buen dato para nuestra compañera. Gracias, María. Entonces vamos a... Violeta, gracias. Vamos a continuar con nuestra charla de piedras, Lina. Entonces voy a pasar a la siguiente presentación. ¿Listo? Y ya podemos al final seguir con las preguntas. Sí, ya, por ahora son las que llevamos. Dale. Ah, listo, perfecto. Compárteme la pantalla y ya de una. ¿Estás viendo mi pantalla ya o no? No, la dejaste de compartir, entonces compartamos nuevamente. Listo. Entonces, ahora pasamos a la presentación de piedras preciosas y, como les digo, la discusión que hay detrás. Importante, obviamente, en este caso nosotros vamos a hablar más desde la plataforma WGSN y también sobre la feria de Tucson, qué recomendaciones se tienen, qué, digamos, como discusiones hay respecto a las piedras preciosas y qué es lo que está en este momento pensado para el mercado. Van a ver que van a quedar por fuera un montón de piedras, un montón de materiales también de más que pues no quiere decir que no estén pensados, sino que en este caso esto fue lo que más se estaba pidiendo a nivel comercial y lo que viene con más fuerza. También yo sé que muchos querrán preguntarme, yo tengo unos conocimientos, digamos como dentro del trabajo de joyería que he tenido la oportunidad de experimentar y que pues tengo un amigo cercano gemólogo de la GIA que me cuenta también, sin embargo no soy digamos como la persona adecuada para responderles ya temas específicos sobre la composición de una piedra y cómo es el proceso natural de esto, ¿no? Sin embargo, como les digo, la ventaja de Artesanías es que podemos siempre direccionarlos hacia la persona que ustedes necesiten para saber algo específico de las dudas que tengan. Entonces, en este caso, para GEMAS 2021, como les decía, en Piedras Preciosas tenemos unos elementos muy claves. Pues en esta presentación, por ejemplo, van a ver como en su mayoría todo hacia donde está girando la estética de las piedras y de la joyería y alta joyería, ¿no? Entonces, como tal, en la presentación de tendencia que vimos también, aquí va a pasar lo mismo, la ética y la sostenibilidad. Con las piedras pasa algo que también pasa con el metal y es de dónde vienen nuestras materias primas. La trazabilidad de las materias, ¿no? Si tenemos certificados o no sobre lo que estamos vendiendo. Si sabemos que nuestros productos no están impactando de forma negativa a una comunidad, una población o el medio ambiente. Todo esto es algo que empieza a discutirse, que pues hasta el momento no se había discutido con tanta fuerza como ahora, y que pues después de toda esta situación que está pasando, peor aún, ¿no? Ahora viene más fuerte la discusión ambiental. Sin embargo, pues aquí yo, como para comentarles un poco lo que pienso, pues imagínense, no sé si vieron
noticias que también una vez se reactivaron la industria y el comercio, pues toda la parte industrial de China, de nuevo se llegó al pico más alto de CO2 en el medio ambiente. Entonces, un poco pensar, esta pequeña pausa nos hizo ver un montón de cosas y dinámicas que nosotros como humanos tenemos sobre el ecosistema, que igual vamos a tomar, vamos a tener conciencia de esto o vamos a seguir igual, ¿no? Entonces es importante para tenerlo acá porque también es la misma discusión. Y es cómo en los puntos de acción nosotros vamos a tener en cuenta diferentes elementos. Entre esto, primero, el diseño, ¿no? Entonces, como les decía, los ópalos nos dan un punto a favor y es que el ópalo lo van a ver acá súper fuerte. El ópalo es el que viene en tendencia con toda, no solo el ópalo común que conocemos, el ópalo australiano, sino también vamos a ver el ópalo de fuego mexicano y también vamos a ver otros tonos de ópalo que pues van a estar pensados para la estética y como tal toda la parte de tendencia en alta joyería y pues en joyería con piedras. También va a venir con muchísima fuerza toda la línea sostenible de productos y piezas y una discusión muy fuerte a la que yo también los invito a participar, y es un poco el entender si está bien el que usemos un diamante, en este caso sí, de laboratorio o uno natural, ¿no? Normalmente nosotros buscamos los diamantes naturales y el certificado que hay detrás y pues todo lo que el cliente siempre nos está pidiendo. Pero se abre un debate muy interesante respecto a la procedencia de las piedras y cómo muchas veces, y aparece un nuevo público que ya no está buscando el diamante natural, sino está buscando el diamante sintético, ¿no? Estamos buscando el diamante que fue hecho en laboratorio para que yo pueda estar tranquilo de que mi piedra no tiene detrás un proceso de explotación que puede ser de gran impacto para el ecosistema. Entonces también es muy importante que ustedes lo evalúen y lo piensen para discutirlo al final, ¿no? También vamos a ver todos los tonos de piedras en arcoíris, ¿no? Y cómo vamos a mezclar piedras. Ya no solo en una pieza vamos a ver las piedras facetadas, sino también vamos a ver las piedras facetadas con piedras cabujón, con piedras irregulares, tal vez acompañadas de un poco de esmaltes, tal vez acompañadas de algún elemento plástico, tal vez acompañadas de un montón de texturas y colores que en este momento pues vienen con mucha fuerza a partir de la combinación de materiales que vimos en las tendencias, pero también como apuesta a una nueva imagen de la joyería clásica. Hay marcas que lo hacen y hay marcas que lo trabajan muy bien, pero que pues hoy en día también vemos si los talleres pequeños lo podemos aplicar. Les quiero contar un poco, si ustedes van a ver desde la mesa sectorial de joyería en Colombia, hay una gran preocupación porque no existe un diseño que como tal nos representa a nosotros como territorio, ¿no? Tenemos materiales y tenemos piedra, o sea, tenemos esmeraldas y tenemos oro, que pues son muy representativos de nuestro territorio en general, pero que el diseño más allá del material no se ha trabajado, ¿no? No se ha logrado. Y pues una de las grandes preocupaciones de la mesa sectorial es precisamente eso, no hay un producto que nos identifique como Colombia, como territorio o como región. Hay como comunidades, ¿cierto? Y siempre que hablamos de esto, la gente lo primero que dice, no, pues la filigrana es la que nos representa, pero pues resulta que la filigrana no es nuestra y resulta que la filigrana representa a más de 10 países a nivel internacional, y eso porque me estoy quedando corto, porque la filigrana se encuentra desde aquí hasta China, atravesando todo el Mediterráneo, todo Medio Oriente, entonces pues no es nuestro representativo, ¿no? Y un poco también es invitarlos a que pasa mucho en los talleres de joyería y joyería tradicional, que lo primero que hace uno cuando va a ir a visitarlos y pedir una joya es que sacamos un catálogo o una revista de los años 80 o 90, tal vez pegada con cinta, donde vamos a estar viendo diseños que estamos haciendo constantemente, ¿cierto? Entonces, lo que buscan ellos desde la mesa es un poco invitar e incentivar el que nosotros, comunidades productivas, también ofertemos nuevas piezas. Y un poco toda esta línea que van a ver en piedras nos va a permitir aventurarnos en esa experiencia de lograr algo nuevo, ¿no? Algo que nos pueda representar a todos. También importante las perlas, como les decía en la anterior tendencia, en la de tendencias generales, vimos las perlas con total importancia en formatos mucho más grandes, formatos mucho más juveniles, más pensados para fiestas, para otros eventos, ¿no? Y el océano como inspiración, también desde la línea de las perlas, pues perla relacionada con océano, con río, perla relacionada con alta joyería, pero también con algo formal y a la vez cambiando esto a algo más juvenil. Y la sostenibilidad, como todo siempre en ese proceso, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en Colombia,
de las regiones tradicionales, cuántos talleres pagan o saben y pueden dar fe de dónde proviene su materia prima, es muy importante. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, en temas y conceptos, estamos hablando de la principal, que son las piedras talladas, ¿no? Las piedras talladas aparecen de nuevo y es porque dentro de la línea de piedras y de todo lo que estamos viendo en joyería, estamos buscando la historia detrás de. No es el producto como tal, sino es lo que viene detrás y el mensaje que nos va a traer. En este caso, las piedras talladas también responden a una estética vintage, a algo que se usaba antes y queremos volver a resaltar, precisamente porque antes el mensaje era lo más importante, porque nos transmitía algún tipo de historia, pero también era un sello que tal vez nos identificaba con algo. Entonces, en este caso, la piedra tallada también aparece con mucha fuerza. Luego aparecen todos los azules y todo relacionado al océano azul. Entonces, en este caso, pensemos los colores azules desde las calcedonias con este verdoso hasta el zafiro, ¿no? Pasando por diferentes colores en turquesa, también en topacios, que pues nos van a relacionar al océano. Luego tenemos a las criaturas preciosas, en este caso relacionado con el mar. Entonces, esto está pensado mucho más para joyería artística, está pensado mucho más para joyería contemporánea, donde vamos a hacer piezas protagonistas, piezas llevadas desde el oficio al arte, y que acompañadas con las piedras preciosas vamos a potenciar mucho más su estructura, su color, su protagonismo, pero que también puede servir como inspiración para una colección. Es decir, cómo nosotros las figuras, las texturas y todos los elementos marinos los vamos a poder transformar en una joya acompañada de piedras que nos lleven a este tipo de colores océano, ¿no? Entonces, dentro de esta línea, como les decía, están los ópalos. Entonces, el ópalo pensado primero como material cuyos colores nos van a relacionar con el mar, pero también nos van a permitir, a partir de su estructura y de su forma irregular al momento de tallarse, unas piezas que nos logren generar u obligar a un diseño mucho más contemporáneo desde la misma forma de la piedra. También los estamos viendo irregulares, también los estamos viendo sin tallar, y cómo esto puede llegar a ser una pieza acompañada también de piedras preciosas y otros elementos que nos van a permitir darle una vida, o sea, o mayor, ¿cómo decirles? Como una esencia más fuerte a nuestro producto. Dentro de esta dinámica aparece el ópalo de fuego mexicano, que pues si no lo conocían, desde hace 2 años empezó a tener cada vez más importancia en el mercado, sobre todo impulsado por joyería artística. En este caso hay unos diseñadores y unos joyeros específicos que trabajan con ellos, pero que cada vez las marcas lo están teniendo en cuenta. En este caso el ópalo de fuego yo lo pongo como ejemplo, no tanto por el trabajo de las marcas, de los diseñadores, sino los temas que ellos están manejando. Y es la identidad de un lugar, un territorio, a través de un elemento. Al principio se acuerdan que hablamos de las esmeraldas como representación de Colombia, pues en este caso el ópalo de fuego como representación de México, pero es como la piedra nos da una narrativa, nos cuenta una historia que hay detrás del producto. ¿Listo? Y cómo esto nosotros lo podemos utilizar con mayor fuerza para poder lograr, digamos, como una pieza cargada de identidad, no solo de taller, sino también de región, que el público lo va a buscar con más fuerza. En este caso, esto es un ópalo de fuego tallado, que pues personalmente me parece que tallado no es tan lindo como en bruto, por los colores que tiene el ópalo, sino que tallado pues nos va a dar una sensación pues a mí personalmente lo siento como un color gelatina naranja. Entonces, no sé, pues eso ya es muy personal de todos. Pero en esto lo importante es ver cómo podemos mezclar piedras irregulares con piedras facetadas en una misma pieza con composiciones y metales diferentes, logrando estructuras mucho más fuertes en diseño y en color. Y aquí pasamos a los ópalos de otro mundo, llamados así, pues por los colores que nos dan una relación, o sea, el azul profundo más los oscuros y brillantes verdosos, sensación del espacio, ¿no? Como del estar afuera del planeta. Pero esta como tal es invitándolos a ver las formas que se logran acá y cómo el engaste precisamente está pensado sobre la irregularidad de la piedra, que nos va a permitir, digamos que desde la misma piedra, aventurarnos a formas diferentes.
Luego vuelve a poner esta diapositiva donde vamos a ver las perlas modernas que pues les hablé un poco en la de tendencias anterior, pero es como entonces las perlas vienen resignificadas, vienen entendidas como collar o elementos masculinos, pero también en gran formato acompañado de piedras y colores y otros materiales. O sea, la perla viene para ser extraída de ese concepto de alta joyería y señora de X edad y X estatus social, sino que viene cada vez más juvenil, cada vez más arriesgada en forma y en diseño, y invitándonos también a poderlo abrir a todas las posibilidades, llegando a una joyería masculina. En este caso, pues la perla en joyería masculina es importante que sepan que, vuelve, les digo, vuelve, no es que sea nueva, sino que vuelve. Pues en otras civilizaciones ustedes van a ver que el hombre era quien usaba las perlas, en este caso la India, y si ustedes buscan imágenes van a poderlo encontrar, ¿no? Entonces es entender también cómo el producto o la perla cambia totalmente de significado. Y tenemos la turmalina bicolor y también la turmalina azul, que nos van a relacionar. Primero el azul nos va a llevar al tema marino, y la bicolor nos va a permitir esta sensación de arco iris, de transición de cálido a frío, en caso de turmalinas específicamente, que le van a dar una vida mucho más fuerte a nuestras piezas y una narrativa detrás muy interesante, donde también las piedras irregulares, las piedras en bruto, van a ser combinadas también con piedras facetadas, pero que también los mismos acabados de la joya nos van a llevar y nos van a transmitir toda esta estética que hay detrás de la irregularidad en las piezas. Entonces pasamos al arco iris. Y el arco iris, digamos que lo tenemos muy en cuenta. ¿Por qué razón? Porque aquí el arco iris como tal, no solo en colores, sino también en composición, nos va a llevar a evolucionar y a revolucionar todo lo que entendíamos por joya clásica, ¿no? Entonces la piedra tallada de un color específico con unas características específicas combinada de piedras facetadas de tamaños diferentes, pero también a la vez podemos combinarla con esmaltes en algunas piezas y también con piedras en bruto en otras, ¿no? Y esto cómo va todo o gira en torno a los accesorios para que este juego de colores, este juego de texturas y de formas le den mucho mayor digamos, como resalten, perdón, mucho más la forma que queremos lograr a través del diseño y a través de nuestro trabajo, ¿no? Hasta aquí la presentación de las piedras. Es bastante corta la de piedras porque, como les dije, ustedes van a sentir que va a quedar mucho por fuera, pero la verdad es que todo gira en torno a lo que está en este momento en fuerza, ¿no? Como les digo, estas fuentes son de la WGSN, pero además tenemos a la AGTA, que es la feria de Tucson, donde, pues, digamos que el comercio a nivel marca y general, pues, de piedras preciosas tiene un encuentro maravilloso entre diseñadores, marcas, materiales y demás. En estos referentes les pongo todos los lugares donde ustedes pueden revisar, donde pueden ver trabajos también de lo que hablamos y podemos llegar a discutir a fondo mucho más todo lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí la charla de tendencias de hoy. Ahora sí damos paso de nuevo a Lina para poder empezar a atender preguntas. Listo, sigamos. Mira, Andrés nos dice como un complemento a lo que nos contó ahorita. Ah, listo, perfecto. Claro, Andrés, pues obviamente para eso está el programa y pues precisamente podemos discutirlo en cualquier momento. Listo, esa es la idea precisamente de poder, sino que en este caso estamos más enfocados en la charla de tendencias, entonces por eso después nos podemos poner. Jorge Manjarres, amigo mío, lo conozco. ¿Qué más, Jorge? Artesano de Mompox, vive en Antioquia, tiene una técnica de tejido muy bonita. Por cierto, los invito a que conozcan el trabajo de Jorge. Claro que sí, van a ver más. ¿Listo? Entonces, maravilloso. Listo, Gladys. Entonces, el mayor impacto en tendencias, pues estábamos hablando de un antes y un después.
porque esto que vimos fue antes de todo lo que está pasando con la situación actual de la pandemia. Pero se supone que lo más importante aquí son los materiales, porque estamos viendo cómo reemplazar materiales que impacten de forma negativa al ecosistema, pero también estamos viendo cómo a través del diseño logramos con estos materiales darle una estética y unos acabados específicos a nuestro producto que jueguen en torno a todo esto. Si me preguntas a mí, para mí el impacto fuerte va precisamente sobre la sostenibilidad, porque ese tema es el que nos va a impactar los materiales que me estabas diciendo, los diseños también, porque las formas dependen mucho de esto, y pues el resultado final del producto. Bueno, como te decía Clara, y en general a todos, las tendencias son un elemento que nos va a... Mario, no te estamos escuchando, le pusiste silencio a tu micrófono. Entonces, por Perdón, favor. perdón, perdón, no me di cuenta, listo. Entonces, como les decía, en este caso la filigrana, las tendencias no están pensadas para que nosotros digamos que las imitemos, sino que desde la filigrana lo que te invito a que veas son las formas y elementos que podamos utilizar. Si hablamos en tendencias de joyería, en los flecos o en las cascadas, como a partir de la composición superpuesta de la filigrana o los acabados específicos, algún tipo de relleno, como por ejemplo los ramales, logremos dar esta sensación de movimiento y caída. O sea, aquí no es tanto que porque la técnica no aparezca, no quiere decir que no esté dentro de las tendencias, sino como las formas en general las podemos adaptar a nuestros productos. Con gusto, Piedad. La resina, pues, como te decía, o sea, en general, las resinas vienen con muchísima fuerza porque estamos hablando del uso de muchos materiales en un producto. Sin embargo, también tienes que tener en cuenta el impacto de este a largo plazo. Si vamos a pensar en una joya, una ventaja que tienen los metales precisamente respecto a otros es que, pues, primero, el valor que tiene como material, segundo es el envejecimiento que hay sobre este, y tercero es como el mensaje que hay detrás de la tradición del objeto joya valor que podemos heredar en algún momento o que podemos trascender a través del tiempo, ¿no? Como les decía, la temporalidad. Pero en este caso, la resina pues nos permite primero unos colores que pues no nos vamos, no, desde el oficio pues nos va a costar mucho más en procesos, pero también unas formas que podemos aprovechar. Los polímeros en este caso están súper fuertes para tendencias 2021, pero hay que tener detrás todo un proceso de trazabilidad y responsabilidad sobre el producto para que lo tengas presente. Sí, claro que sí, claro que sí, tiene total relación. Ruth nos pregunta si es posible eliminar, pues ella no utiliza puntos de soldadura, sino que utiliza tejidos con hilos en plata para unir las piezas. Pues tiene toda la coherencia y pues cabe mucho dentro de estas tendencias. Sin embargo, recuerden, nuevamente, no es que queramos estar dentro de las tendencias, sino es cómo podemos usar elementos de estas tendencias para poderlas aplicar a nuestros productos. Entonces, si tú estás con la línea de tejidos, maravilloso, porque pues primero tienes en macro tendencias un montón de elementos detrás, lo mismo para Andrés, que creo que me habló un poco de tejido, y tienes también las tendencias específicas y también toda la parte estructural y de uniones y todo el tema detrás que pues te puede ayudar. Igual ten en cuenta que la soldadura no es que quiera o tenga un significado y un impacto directo sobre la sostenibilidad y hay que eliminarla por completo, no, para nada, pero pues hay líneas de tendencia, de las tendencias que buscan piezas hechas a partir de ensambles que, no que tengan la menor cantidad de uniones. Respecto a que, Pipe, qué pena la pregunta, no la entiendo mucho.
Las mesas sectoriales están por región. Los invito a que se contacten con ellas, pues nosotros lo hacemos a través del SENA y el SENA es el que tiene la posibilidad de enlazarlo. Sin embargo, creo que Lina les puede contar un poco mejor cómo hacer el match con ellos, ¿no? El enganche. Bueno, por eso me aparecieron en pantalla. Les quería contar, como ñapita, el miércoles, mañana en 8 días, tenemos a la mesa sectorial como invitado, que nos van a hablar quiénes son ellos, qué están haciendo y cómo pueden tener contacto directo. Entonces, de una vez, por eso quise como intervenir. Te dejo con la siguiente. Vale, gracias, Lina. A ver. Gracias, Javier. Un saludo también para usted. Gracias, Melina. Saludos hasta desde... Ok, chévere. La información de artesanías de Colombia la puedes conseguir a través de los laboratorios de diseño. En este caso, Ricardo de los Ríos. Pues, ustedes pueden contactarse con él y él puede hacer toda la gestión de trabajo. Ellos tienen un laboratorio donde hay unos diseñadores específicos especializados en atenderlos a ustedes, en trabajar con comunidades, asesorías, y pues en el tema relacionado a joyería, ya es directamente con el programa de joyería, ellos nos remiten y podemos trabajar. Piedad, gracias. ¿Cómo estás? Les divagué. Les voy a escribir por el chat. Los en Instagram es Mario Reina Rayapiso C y en Facebook como Mario Reina. Ahí están, ahí te los dejé por el chat para que pues, las personas que estén interesadas, ahí están. Gracias a ti, Sonia. Muchas gracias por la participación. Gladys, gracias a ti. Claro que sí, obviamente. La idea es que ustedes puedan utilizar dentro de el mundo que hay de gemas entre piedras semipreciosas que también tienen unos precios mucho más bajos, logremos, digamos, como igualar estos tonos en cuanto a tonos y colores y brillos y demás y acabados. Precisamente uno de los temas fuertes que está en debate también es este, ¿no? Es como, ¿qué es? Porque hablamos de preciosas y semipreciosas. Sin embargo, dentro de las semipreciosas ustedes van a encontrar piedras tan raras que pueden llegar a ser muchísimo más caras que una preciosa y pues así viceversa, ¿no? Se puede lograr y los pueden aprovechar. Precisamente la feria de Tucson, lo que estaba hablando y estaba poniendo sobre la mesa era ese debate, ¿no? De cómo podemos reemplazar para lograr productos de más fácil acceso para el cliente, pero también de mejor, pues digamos como dinámicas sociales diferentes detrás de la explotación de las piedras. Ricardo, saludos a usted, gracias. Denis, gracias, muchas gracias a ti. No, para nada. La alta joyería jamás va a verse afectada respecto a las tendencias del cambio de la joyería contemporánea. ¿Por qué razón? Porque es que la joyería clásica, la alta joyería siempre ha estado presente porque ustedes tienen que tener en cuenta que no es solo el valor estético, sino socioeconómico que hay detrás. Y la alta joyería tiene unas implicaciones muy grandes dentro del mundo del oficio y de lo que hacemos. Entonces no se va a ver afectada, sino la obliga a evolucionar y a cambiar. Entonces van a ver que muchas marcas grandes de alta joyería precisamente están apostándole a todas estas tendencias, cambiando sus diseños y llevando a formas mucho más arriesgadas, utilizando otro tipo de piedras. En este caso, pues como podemos ver, la combinación de diferentes elementos y texturas que los obligan a renovar los diseños. Entonces, no se va a ver afectada para nada, pero sí los lleva y nos lleva a todos a pensar en que si estamos haciendo las cosas como de forma correcta, si el proceso es adecuado y cómo podemos también renovarnos como taller y como marca de joyería. Bueno, esta es una discusión, Sonia, muy grande respecto a
a qué es joyería y qué es bisutería. Pues igual, como les digo, esto es un tema muy grande que podemos ir discutiendo con los diferentes talleres, sin embargo lo dejo sobre la mesa, ¿no? Muchas veces las personas entienden la bisutería como algo negativo. Entonces, si yo hago joyería y me dicen que lo que hago es bisutería, me siento ofendido. Pero, ¿por qué razón? ¿No? ¿Qué es la bisutería y qué es la joyería? Entendámoslo diferenciado desde la materia prima. Hay unos significados específicos donde por cierto porcentaje de metal precioso es joyería, donde si nosotros soldamos y cerramos las uniones es joyería, donde si nosotros hacemos un montón de elementos, como les digo, que se entienden como significado general, es joyería y el otro bisutería. Pero resulta que es la técnica y el proceso como tal el que nos va a diferenciar. Dentro de la bisutería, por ejemplo, tú encuentras alta bisutería y bisutería industrial, ¿no? Entonces también, ¿bajo qué línea estás? Es más un tema productivo, entonces es importante, digamos, como ponerlo sobre la mesa para que ustedes discutan y también hagan caso de esto. Por ejemplo, si te pones a pensar un joyero contemporáneo, les voy a poner un caso que tuve en una experiencia muy interesante en el Simposio Internacional de Joyería que se celebró en Santa Fe de Antioquia en el 2018, donde conocí unos joyeros contemporáneos de Argentina, cuyos collares eran bellísimos, ¿no? Increíbles en cuanto a estructura, en composición, en acabados, pero cuando fui a ver, la pieza estaba hecha de motas de secadora. O sea, ellos sacaban el filtro de la secadora, quitaban las motas y hacían un proceso de fabricación especial, porque esa era precisamente su técnica, que no contaban, y sacaban estas piezas. Entonces, ¿cómo entiendes tú un collar de motas de secadora? ¿Como bisutería, como joyería? ¿Cómo lo entenderías tú? Si nos vamos al material, ¿no? Pero si nos vamos ahora al concepto que hay detrás y si nos vamos a la técnica, ¿cómo lo entendemos? Entonces, por esto es un debate muy fuerte donde la joyería contemporánea hizo algo maravilloso que fue romperlo, ¿no? Con todo esto, que es el valor y qué entendemos por bello y por feo en este caso. ¿Qué es valioso y qué no? Por eso, digamos que la diferencia entre bisutería tú la vas a encontrar específicamente como relacionada a técnica, material y a porcentajes de aleaciones y de metales preciosos. Pero personalmente tú puedes diferenciarlo de muchas otras formas también. Dentro de estas tendencias es valioso relacionar el tejido artesanal con metal y piedras. Eh, si tú me dices que sí es válido el que tus tejidos estén con piedras y con metal, digamos que estéticamente, si logras una armonía entre estos tres elementos, es válido. Pero desde el diseño, recuerden que muchas veces el querer cargar una pieza con demasiados elementos puede llegar a generar mucho ruido y puede distraer la atención del cliente sobre el producto y el mensaje que queramos transmitir. Entonces, si tú logras a partir del diseño que estos tres elementos sean acordes en una pieza única, puede ser válido. Pero personalmente te recomiendo que tal vez cargarlo de tantas texturas y materiales podría llegar a generar ruido en la pieza y tal vez no se aprecie lo que tú quieras transmitir. Sí, Juan Pablo tiene toda la razón, es muy cierto, precisamente por eso el vidrio también aparece con muchísima fuerza por todo el tema de sostenibilidad y de impacto ambiental, es cierto, totalmente cierto. Entonces también es una invitación a que, pues invitación, ¿no? No quiere decir que sea lo que se tenga que hacer, vuelvo y les digo, y repito nuevamente porque siempre me gusta aclarar mucho esto, las tendencias son una herramienta, no un manual, libro, guía para hacer, sino herramienta que utilizamos para inspirarnos o para tal vez aventurarnos a que nuestros productos sean un poco más comerciales según el mercado que queramos atacar específicamente. Pero sí, en tema de sostenibilidad, también es una invitación grande a explorar el vidrio, los cristales y demás, porque podemos tener resultados interesantes, ¿no? También dentro del diseño, y es arriesgarnos un poco a las cosas diferentes. Puede ser desde el mismo alambre en plata, ¿no, Andrés? Pues hay muchas comunidades que tejen en plata
el alambre, y pues por ahí podríamos empezar a explorarlo, porque pues obviamente por costos el oro no es en este momento la mejor opción para desarrollar un producto o un prototipo. Entonces yo creo que mi invitación sería esa, a probar metales como la plata. Muchas veces puedes usar elementos complemento. Te pongo un ejemplo, Artesanías de Colombia ha sacado colecciones donde los bolsos, los acabados específicos del borde de la tapa del bolso, o el botón, o el pin, o estos elementos pequeños son hechos en filigrana. Entonces tienes un toque mínimo de metal, pero una superficie y un acabado que le va a resaltar muchísimo más el valor del tejido y como tal del producto, ¿no? Tampoco, acuérdate, es un equilibrio, no es abusar, no es poner en un mismo elemento muchas cosas, sino lograr un equilibrio entre todas. Entonces, por lo general yo lo que hago o recomiendo es que en porcentajes nos aventuremos a que si el protagonista, un ejemplo específicamente, si el protagonista es un tejido en Shakira y nosotros queremos mezclarlo con algo de metal, es importante saber dónde queremos que se centre la atención, si en la Shakira o en el metal. Entonces, inmediatamente hablamos de proporción. Muchas veces la gente intenta relacionar o mezclar filigrana con Shakira y estamos teniendo dos técnicas donde la superficie y precisamente el grano de la filigrana es el que nos va a llamar la atención, pero también la combinación de Shakiras y de colores es la que va a llamar la atención. Vamos a competir. Entonces ahí hablamos de unas proporciones específicas donde queremos, según el protagonista, si es el metal o es la Shakira, tenga mayor cantidad de. Entonces, por eso en este caso, las uniones que hemos hecho y nosotros sí hemos explorado y han tenido un éxito comercial bastante grande, van a acabados simples como botones, de pronto apliques en las correas o en algún otro elemento, sombreros, también unos pequeños apliques o sistemas de encaje. Bueno, ¿te acuerdas que al principio Piper nos hablaba de las imágenes precolombinas? Aquí nos completó su pregunta, que era cuando se hablaba. Ya. Gracias, Pipe. Sí, no, bueno, en este caso, el precolombino es muy difícil. Digamos que la aventura que sea, o lo que se ha invitado también mucho es eso, es a que precisamente recuperemos todas nuestras piezas precolombinas para poder generar una identidad de país, ¿cierto? Pero hablamos también de regiones y también hablamos de un montón de elementos que tal vez no identifiquen a lo que hoy entendemos como Colombia. Esto es un ejercicio muy interesante que se hizo alguna vez desde Artesanías de Colombia y era cuántos de ustedes se sienten identificados con un precolombino, ¿no? ¿Cuántos se sienten identificados con una esmeralda? Entonces, en este ejercicio, lo que se nos arrojó es que va por regiones. Entonces, por regiones hay quienes se identifican con ciertas figuras o ciertos materiales. ¿Listo? Entonces, si ustedes van al Pacífico, el Pacífico colombiano se identifica por completo con el oro, ¿no? Con todo lo que está detrás de la extracción y con las técnicas que ellos heredaron desde la colonia. Porque pues la población afro precisamente hereda toda esta tradición orfebre de los españoles, pero se rompe por completo con todo lo que había antes de, que eran los precolombinos. Entonces, en este caso, pues sí, puede ser un ejercicio interesante, pero que no caiga en la copia, sino que como desde el diseño nosotros podamos evolucionar esto. Sí, claro que sí, Ruth. Tiene total importancia y pues como vimos el vidrio está con muchísima fuerza en las tendencias. Gracias, Ricardo. Saludos para ti, Cindy. Gracias. Sí, Artesanías de Colombia tiene tiene cómo contactarte con algunos proveedores a los cuales nosotros también les compramos. Sin embargo, ustedes pueden buscarlos también aparte. Existen creo que tres o cuatro en este momento. En Medellín hay dos. En Bogotá también tenemos dos identificados. El laboratorio Antioquia podrá pasarles esta información después. No, Oscar, el circón como tal o sea, el circón es una piedra también natural que muchas veces la gente confunde con cristales
pero cuando yo hablo de diamantes de laboratorio es un diamante, diamante, es decir, tiene una dureza similar, está sometido a un proceso de presión sobre carbono que logra exactamente la misma apariencia y la misma resistencia en la piedra. Lo único que cambian son los visos, los tonos y un montón de elementos que desde el proceso natural se logran en los diamantes. El circón es otra pieza, que muchas veces nosotros confundimos también circón con cristales, ¿no? Bueno, después de la pandemia, y aquí hay un tema muy fuerte para trabajar en joyería, y es que muchas veces las personas, esto es de parte, les voy a contar dos momentos que tuve dentro de esta situación de la pandemia, y venía el antes, que era todo lo de sostenibilidad, el durante, que es, digamos, como la gente dándose cuenta que tal vez no necesita joyas, sino está pensando más en otro tipo de elementos de supervivencia, pero viene un después, y es que en este momento personalmente me ha pasado porque le he preguntado y les recomiendo a ustedes también que a los clientes les pregunten siempre por qué razón pasa esto o por qué están, pues qué fue lo que los llevó a comprarlo. Y fue que durante la cuarentena, muchas personas disminuyeron gastos. Es decir, que consideraron la opción de invertir en joyería, ya que tenían un excedente porque pues siempre lo habían querido y no habían podido hacerlo. Entonces, el después de la pandemia obviamente puede ser una invitación a que esto de la sostenibilidad y la trazabilidad del producto y todo el impacto ambiental se reafirme mucho más, viendo aún más después de lo que les conté con lo del impacto del CO2 en ambiente que pues por la apertura de la industria china se disparó de nuevo, cómo nosotros con un solo mes o 2 meses de bajar nuestras actividades o cambiarlas, se impacta de forma positiva. Pues bueno, esa es un poco la invitación y lo que hacia dónde va a ir encaminado. La laboriosidad puede ser una opción de color en gemas de azules, siguiendo las tendencias con otras opciones. Sí, puede ser, pues la labradorita, sí, pues es que hay como tal, o sea, los azules no tienen que ser relacionados dentro de la gama que yo les mostré desde las calcedonias hasta el zafiro, ¿no? Pues pueden haber variaciones porque igual dentro del tema marino no solo encontramos el azul, sino también encontramos muchos colores en corales y demás. Sí, exacto, Gloria. Muchas veces, entonces, eso se está revaluando bastante, lo de una gema preciosa y una semipreciosa, porque pues puede variar según la calidad y la rareza de la piedra. Eso sí, puede que pase, pero también puede que no, porque igual hay mercado y hay personas que, como te digo, desde la experiencia que he tenido como taller, eh, sí ha bajado, o sea, me han preguntado por productos más económicos, pero tengo otro sector que sí está aprovechando a comprar piezas más costosas porque tienen la forma de pagarlo porque han ahorrado mucho en otros gastos, o sea, han minimizado gastos, perdón. Piedad, respecto a qué te refieres, al ejemplo del... No, creo que esta pregunta me perdí un poco. Pues precisamente esto que nos dice Lita Borda es muy interesante y es que sí, sí, parece ser que podemos hablar de unas tendencias después de. Es más, nosotros estamos siendo vivo, o sea, estamos viviendo en este momento la transformación de, viendo cómo las personas empiezan a diseñar tapabocas y cómo empiezan a adaptar un montón de elementos de seguridad como accesorio o complemento de su indumentaria. Entonces, puede que pase y según lo que nos tenemos por trazo y investigación de la plataforma WGSN, si esperamos que haya una nueva línea, no que cambie estas que acaban de ver, no, sino que añada un tema más o temas específicos respecto a las tendencias que ya se venían trabajando. Listo, Luz. Muchas gracias a ti. Pero gracias a ustedes por participar.
Me parece excelente la labor que han realizado. Porque... Sí, Claudia, muchas gracias. Pues nosotros tenemos diferentes proyectos que trabajan con comunidades indígenas, precisamente donde su producto principal son las chaquiras, y pues detrás hay todo un trabajo de visibilización de las comunidades, apoyo a estos talleres y comunidades, y además de trabajo y pago justo, ¿no? Y también oportunidad de llevarlos a ferias. La idea es que pues Artesanía siempre se enfoca en ese tipo de apoyos. Sango, ¿cómo estás? Bueno, en este caso no te podría responder específicamente porque no la conozco, pero pues desde que el proceso esté, digamos, como libre de todos los impactos que están precisamente evitando la producción y las tendencias, puede funcionar perfectamente. En este caso, no, no. Creo que pues igual teniendo en cuenta son cristales, ¿no? Son vidrios. Pero pues tú lo que puedes hacer es aplicar, o sea, los apliques o las uniones de estas piezas, puedes usarlas en metales que precisamente se puedan reutilizar. Mi invitación siempre es cambiarlo a la plata, en este caso. Y evitar los baños, ¿no? También muchas veces. Luz, claro que sí, y las perlas creo que van mucho más allá, porque como te digo, las perlas vienen en tendencias de hace ya unos 4 años y cada vez evolucionando más, entonces seguirán, y pues obviamente apostándole a los hombres. Juan, muchísimas gracias, de verdad, mucho gusto y pues también muy buenos aportes en la presentación, gracias. Como siempre, este espacio es maravilloso para que todos ustedes puedan también compartir y contarnos sus experiencias. Belsi, claro que sí. Tú puedes entrar a trabajar con la filigrana sin que haya ningún problema de afectar comunidad. ¿Por qué razón? Es muy diferente cuando hablamos de comunidades indígenas que tienen unos sellos y un montón de simbología relacionada con una cosmovisión y con una tradición y con un montón de elementos dentro de su cultura valiosos. La filigrana es una técnica. Entonces, obviamente, si tú trabajas con filigrana no tienes nada que preocuparte respecto a. Lo único que sí puede pasar es que encuentres diseños y hayan talleres que consideren que sus piezas son únicas y no pueden ser copiadas. En este caso, tú tienes que entrar a negociar con él, pero no quiere decir que no lo puedas hacer, porque pues en este caso es una técnica, no es un símbolo o no tienen ningún elemento detrás que represente a una comunidad. Los diseños tradicionales que tú vas a encontrar de filigrana, y esto es una charla larguísima que podemos tener, pues llevo ya muchísimos años trabajando con filigrana y pues encaminado precisamente a la parte de investigación sobre esta técnica en el territorio, es que es una técnica heredada por los españoles en el proceso de colonización luego de todo el proceso de conquista. Es decir, que la técnica como tal y los diseños que llegan aquí no son nuestros, son de otros lados. Entonces ahora es diferente si tú dentro del territorio logras crear o representar a través de la técnica mariposas, flores y demás, que es lo que ha pasado con nuestras comunidades. Pero tampoco va a existir un irrespeto respecto al usar estos elementos en alguna pieza que tú quieras. Vuelvo y te digo, esto ya viene más personal hacia el taller y el artesano. Si el artesano desarrolla una técnica y una pieza específica y considera que tú estás yendo en contra de esto, pues ahí sí tienes que entrar a negociar con ellos. Bueno, en este caso, Oscar, el bronce y el cobre como tal en oxidación, pues sin los baños es bien complicado, pues porque el proceso de oxidación precisamente es muy rápido. Pero eso lo hablamos en la presentación pasada y era como nosotros a través del diseño podemos aprovechar tal vez estas condiciones del material mismo respecto al medio ambiente y su reacción ante el entorno, y es evitando y aislando cualquier elemento que nos pueda afectar desde la piel y el uso, pero dejando que tal vez el otro elemento o la pieza que vayamos a usar tenga su proceso de envejecimiento natural, apostándole, ¿no? Sin embargo, sé que hay procesos de baños y procesos para recubrir esos materiales que pues creo que no tienen tanto impacto.
Entonces, y sería una invitación a explorar de pronto qué técnicas y qué hay en este momento. Muchas gracias, Gladys, a ti, de verdad. Y pues nada, ya aprovecho para... Violeta, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta tienes sobre la espuma? Tejido espuma desde Santa Fe, Antioquia, que estoy trabajando con ese tejido. Bueno, tejido espuma, pues es un tejido tradicional de Santa Fe, Antioquia como tal, pues te cuento la historia. La espuma es una técnica que se utilizaba por los maestros antes como castigo. La espuma es una técnica muy demorada, por ende cada vez que una persona, digamos, cometía algún error, la forma del maestro de castigarlo era enviándolo a tejer espuma. Por eso casi nadie le gustaba tejer espuma porque era muy demorado el proceso. Sin embargo, en este caso, el resultado final del castigo, pues es una cadena maravillosa que pues con el tiempo se fue perdiendo precisamente porque la gente no le gustaba tejerla. En este caso, pues existía una maestra que pues por una enfermedad no pudo seguir tejiendo y dos joyeros de Santa Fe de Antioquia, entre estos la señora Ana, que pues de pronto algunos de ustedes la conocen, quien ha tenido una labor muy bonita en la comunidad en el proceso de enseñanza, contacta a la señora Nuri Figueroa, quien era la tejedora, y le pide el favor que les enseñe. Ella con mucho gusto les enseña a la señora Dani y a los estudiantes el tejido y solo un artesano decide seguir trabajando con él, que es Reinaldo Hernández, que creo que ustedes lo conocen todos. A ti, Clara, muchas gracias. Luz Elena, pues en este caso, los baños en Colombia, hay muchos sitios de baños que cumplen todas las normativas y el manejo de residuos y de líquidos y todo el proceso que hay para lograrlo, pero hay otros que no. Es más, hay zonas donde todavía se usan métodos bastante nocivos, no solo para el medio ambiente, sino también para la salud. Entonces, creo que en este caso es invitarlos a encontrar que, pues en Medellín, por ejemplo, sé que hay 3 lugares que tienen, digamos, los estándares requeridos para. Creo que uno de esos es Colors. No recuerdo bien los nombres ahorita, eso los tenemos nosotros en base de datos, pero pues esa es mi opinión. Como tal es la invitación a seguir un poco más las normas que nos pueden evitar a nosotros problemas de salud, pero también nos pueden permitir regular los desechos. Bueno, yo creo que lleguemos a las preguntas hoy porque si no aquí no te van a dejar toda la noche. Listo, Lina, muchísimas gracias. Como dijimos al principio, esta no va a ser la única vez, contigo vamos a tocar otros temas, fotografía, entonces yo creo que la invitación está abierta a que nos sigan, a que estén pendientes. Les recordamos a todos los que no se hayan registrado para que se registren y les pueda llegar información de la charla y de los datos de cómo conectarse con Mario y con Artesanías de Colombia. Al final vuelvo a dejar el link en los comentarios para que todos los que no se hayan registrado se puedan registrar y les llegue toda la información. Y como bueno, les voy a mandar un WeTransfer con la grabación de hoy. Listo. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos pues por la participación y el interés. Y pues nada, nos estaremos viendo en otras charlas. Sí, esta es apenas la pruebita de ustedes. Muchísimas gracias. Vale, que estés muy bien, Lina, y a todos buena noche y que estén muy bien. Gracias. Bueno, le agradecemos nuevamente a Mario. Les voy a contar pues como cositas de la semana. Mañana empezamos a las 8 de la mañana. Vamos a retransmitir una charla con el SENA sobre filigrana para que estén pendientes. No vamos a ingresar a la sala y se las vamos a retransmitir para que los que no puedan entrar a sala. A las 4 de la tarde seguimos con Paula Gallego. Ella es mercadóloga y publicista especializada en redes sociales. Entonces a las 4 de la tarde nos va a contar qué sirve las redes sociales, qué no nos sirve a nosotros para vender nuestro producto. Entonces los esperamos a las 4 de la tarde. Y para los que quedaron encarretados con gemología, que tuvimos la semana pasada la charla de cómo utilizar la lupa, les cuento que vamos a empezar a hacer los viernes de gemología.
Vamos a estar todos los viernes a las 12 del día con un taller básico de gemología. Vamos a poner el link de la sala para los que puedan hasta que la sala se llene y los que no alcancen a entrar o no sepan cómo entrar, la charla se va a retransmitir por el Facebook. El sábado vamos a estar con la Galería 12.1. Ellos nos van a hablar un poquito de qué es esta historia de joyas de joya artística, cómo se manejan las galerías, cómo es su proyecto de 12.1. Entonces, para que no se lo pierdan, el sábado a las 4 de la tarde. Y como les dije ahorita, cuando estábamos con Mario, les cuento que el miércoles de la siguiente semana vamos a estar con la mesa sectorial de joyería. Ellos nos van a contar de qué se trata la mesa, van a aclararles las dudas, todo lo que quieren saber de ellos, entonces para que tampoco se lo pierdan. Listo, que estén muy bien, síganos por todas las redes para que estén pendientes. Por favor, los formularios, no se olviden, cada vez que pongamos un formulario, esta información es muy importante para las personas que nos regalan sus charlas. Que tengan una feliz noche.